juntos. Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, primeramente por salvarnos, Señor. Nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente cayendo al infierno por el pecado, pero según tu gran misericordia, según tu gran amor, ya llegó hasta nosotros el Evangelio de la salvación como buena semilla de la vida. Y ahora recibimos la salvación por tu palabra y por tu gran poder. Y recibimos también el Espíritu Santo. Entendemos que Señor así está con nosotros y el Espíritu Santo también con nosotros. Entonces, Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad, según la voluntad del Espíritu Santo, que nos guía siempre por medio de la palabra. Muchas gracias, Señor, por la salvación tan grande y por la iglesia tan preciosa, que es el cuerpo del Señor, para que nosotros podamos permanecer en el Señor siempre por medio de esta iglesia. Hoy llegamos hasta aquí también por tu gran misericordia. Así que, Señor, queremos seguir aprendiendo y creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo por medio de renovación de nuestro entendimiento por la palabra. Señor, ayúdanos también para que nosotros podamos recibir esta palabra y el corazón del Señor. Queremos seguir adelante llevando en nuestro corazón el corazón del Señor y la voluntad del Señor. Aquí estamos esperando tu gran obra y también tu poder para que nosotros podamos arrepentirnos de muchas cosas malas de la vida, preparando bien el camino del Señor Jesucristo. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Aquí estamos esperando tu palabra y tu apoyo. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar en San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Verso 33 al 38. San Juan capítulo 13, verso 33 al 38. Les leo, dice: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy yo, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí.
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Sí, hoy vamos a aprender, según este texto, también sobre la voluntad de Dios y sobre la manera de Dios. Sí, aquí en la Biblia Dios nos habla, ¿verdad? Su voluntad. Si tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestro pensamiento, pero cuando llega una voluntad de Dios, vamos a negar nuestra voluntad. A veces se choca, se opone, ¿verdad? Dos. Entonces, uno no quiere soltarlo, su voluntad, su pensamiento, nunca. Esta palabra va arraigado, ¿verdad? Va a ser arraigado en su corazón, nunca. Se llama el arrepentimiento. Entonces nosotros aquí estamos esperando la voluntad del Señor. Sí, pero el que no quiere dejar su pensamiento nunca va a llevar fruto. Siendo salvo, por ejemplo, también sale igual. Por eso, el que no quiere arrepentirse nunca puede ser salvo. Agarrando de verdad algo en su corazón, no quiere soltarlo. Podría ser, ¿verdad? Un pecado. Podría ser también un corazón orgulloso. Podría ser también su avaricia. ¿Me explico? De la carne y del mundo también. Entonces, ya ahora vamos a seguir dejando así más nuestra voluntad. Vamos a dejar más, ¿verdad? Nuestro pensamiento. Aunque no lo entiendo yo muy bien, pero si la Biblia dice, aquí la iglesia me dice, entonces voy a dejarlo, ¿verdad? Esto es un corazón bueno y recto, es mejor. Uno da vuelta, ¿verdad? Vuelta y vuelta, no llega. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Su pensamiento, su como voluntad, da vuelta por otro lado y gasta, consume, ¿verdad? Mucho tiempo, su vida, de qué aprovechará su vida. Entonces, el que pueda arrepentirse rápidamente es sabio. Ya llegó la verdad, ¿verdad? A nosotros. Se llama la salvación. Nos llegó también una verdad muy importante y grande, que es la iglesia. Ya estamos. Entonces, ya ahora solamente nos falta obedecer. O sea, arrepentirse según su tiempo, aprovechando bien su tiempo y sus días. Entonces, hoy vamos a pensar sobre este arrepentimiento de Pedro, apóstol Pedro, ¿verdad? Aquí dice el apóstol Pedro, mi vida pondré por ti. Entonces, el apóstol Pedro quiso morir con Señor Jesucristo, ¿sí o no? Aquí dice, quiso morir con Señor Jesucristo. Usted muere, yo voy a morir con usted. Pero ¿cómo salió el resultado? Se escapó, ¿verdad? Se huyó con miedo de la muerte. Entonces, aquí le mintió al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. Creo que sí, pero también él dijo, ¿verdad? Lo sacó de su corazón. Me parece que él no está mintiendo aquí. Él quiso de verdad, pero no pudo. ¿Me explico? Si quiere, pero no puede. Esto es una vida normal, hermanos. Sí, Pedro, si podría poner su vida por el Señor Jesucristo, ¿por qué no? Hoy en día, aquí en el mundo también, muchos ponen su vida por algunas cosas del mundo, por su onda, muere, ¿sí o no? Por su Señor, como por su patrón, uno muere, ¿sí o no?
Muchos mueren por su país. Uno muere, ¿verdad? Por su presidente trabajando en el gobierno. Uno muere. Y así uno, viviendo en ese mundo, puede morir honrosamente, recibiendo mucha honra del mundo y de la gente. Así pasa. Pero ante los ojos de Dios, ¿verdad? Sin salvación uno muere, no vale. Muriendo por muchos, por ejemplo, salvando mucho físicamente del agua o del fuego, pero no tuvo la salvación, no tuvo la vida eterna en sí, ¿a dónde va? Holosamente, recibiendo mucha honra del mundo, va a caer al infierno. ¿Me explico? Así hay una diferencia muy grande. Por eso, muy valiente, ¿verdad? Muy valiente este hombre, Pedro, pero aún no puede morir por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo aún no ha muerto por él. ¿Cómo puede morir primero él? Ahora no puede morir. Por eso, aplicando, ¿verdad? En nuestra vida también, uno que no entendió la salvación, ¿cómo va a morir por el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a trabajar en la obra del Señor Jesucristo? Si quiere, sí podría, pero Dios no lo acepta. Dios no va a recibir su muerte. Uno, por ejemplo, muriendo por el Señor, pero no tuvo, ¿verdad? La salvación no tuvo. El Evangelio, ¿a dónde va? Muriendo por el Señor, ¿a dónde va? Al infierno. Es muy seguro. Entonces, la salvación así, no por la obra, no por la obra que está haciendo ustedes, no. Si Jesús, ¿verdad? Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, moramos juntos, Pedro podía haber muerto en cualquier momento. Así, el Pedro, ¿verdad? Pedro estaba emocionado. Él tenía, ¿verdad? Un nombre, se llama como sumo discípulo, entre muchos discípulos, ¿verdad? Él era número uno. Entonces, así él tenía mucha honra. Todos los discípulos le ven, lo ven y lo esperan. ¿Qué dice él a Jesucristo? ¿Cómo reacciona él? Así mucho estaba esperando también cómo reacciona, ¿verdad, Pedro? Como dice Pedro. Pero aún Jesucristo no ha muerto por él. ¿Cómo él podría morir por el Señor Jesucristo? Jesucristo no va a permitir esto. ¿Me explico? Y ahora no puede morir, pero aquí dice después, sí, me seguirá después. Después de la muerte de Jesucristo, no solamente después de la muerte y después de su resurrección, Jesucristo va a presentarle, ¿verdad? Su testimonio de resurrección. Entonces, así va a entender, va a recibir la salvación. Estamos hablando, ¿verdad? Sobre la salvación siempre los domingos y hablando sobre el fruto. Así hemos hablado muchas veces hoy en día por sermones sobre buena semilla. Esta semilla se refiere, buena semilla, ¿verdad? Se refiere a Jesucristo. Sí. Y también el evangelio de la salvación. Entonces, el que no tiene esta buena semilla, ¿cómo lleva buen fruto? Puede llevar, ¿verdad? Fruto, pero no es de buena semilla. No es de su salvación. No es de una vida nueva. Es como del mundo.
las cosas del mundo propio, Dios no va a recibir. Por eso, siempre fruto, ¿verdad? Fruto explica la semilla. ¿Qué fruto tiene? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué semilla tiene? Así estamos aprendiendo, ¿verdad? Sobre la salvación según esta buena semilla. Y ahora vamos a poner mucha atención en nuestro fruto, pero porque aquí mayoría ya recibieron esta buena semilla. Es, ¿verdad? Por el oír. Así viene la palabra verdadera de la salvación como una buena semilla, pero hay que ver también, hay que ver cómo sale fruto. Aquí, por medio de este caso de Pedro, hoy vamos a pensar un poco más. Y ahora Pedro no puede morir por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No puede. Aún Jesucristo no ha muerto por el Pedro, como él puede morir por el Señor Jesucristo. Uno que no ha recibido la salvación, ¿cómo va a morir por el Señor Jesucristo? Muchos religiosos quieren así, pero queremos preguntarle a ellos, ¿verdad? ¿Qué semilla tiene? Sí, la salvación, una vida nueva, es por la muerte de Jesucristo. Por eso, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo. Si tenemos una vida de la carne aquí, todo tiene, todos están vivos carnalmente, pero si hay la vida de espíritu, si hay la vida de Jesucristo, entonces se llama buena semilla. Aunque se ve, ¿verdad? Muy chiquitito y negrito, feo, como grano de mostaza. No tiene mucho valor, ¿verdad? Como hierba junto al camino. Pero si cae ahí, en el campo de Dios, este grano de mostaza se hace como en un árbol. Esto es trabajo de Dios. Es milagro, ¿verdad? Es milagro. Por eso, recibir esta vida nueva es milagro. Nacer de nuevo es milagro. El mayor milagro. Entonces, el que ha recibido así, ¿verdad? Esta vida nueva, él puede vivir para Dios. Él puede llevar buen fruto. Él puede morir por Señor. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Se llama capítulo del amor, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 13, aquí habla sobre el amor. Dice, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3, leamos juntos, vamos. Y si le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Algo poco extraño, ¿verdad? Este verso. Por ejemplo, si físicamente entendemos bien, verso 3, que dice, sí.
le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. O sea, vendiendo, ¿verdad? Todo lo que tengo yo para ayudar a los pobres. Ya, compartió, le partió todo lo que tiene, compartiendo, ¿verdad? Con los pobres. No es amor. Es gran amor, porque no es el amor, ¿verdad? Es el amor grande, pero es diferente que el amor de Dios. Hablando, ¿verdad? Algo del mundo y de la carne, pero es diferente, muy diferente que lo de Dios. Por ejemplo, este amor, ¿verdad? Si Él tiene, ya tiró su cuerpo para retirar, ¿verdad? Una alma en el fuego. Estaba quemando ahí, muriendo ahí, entonces se metió para salvarlo del fuego y se quemó su cuerpo, salvando una alma. No es el amor. Sí, tiene muy valiente, ¿verdad? Mucha valentía y tiene mucho amor. Y se quemó todo su cuerpo, casi muerto. O uno muere salvando una persona de agua y del fuego. No es el amor. Sí, es el amor. Pero no tiene, ¿verdad? El amor de Dios. ¿Cómo se llama el amor de Dios? Es Cristo. Dios es el amor. Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Dios amó al mundo. Dios tiene mucho amor. Así mamá tiene mucho amor con sus hijos. ¿Sí o no? Padre y madre tienen mucho amor con sus hijos. Esto también es un parte de amor de Dios, pero incomparable, ¿verdad? Este amor que tenemos con el amor de Dios. Por eso, aunque tiene mucha cosa buena, pero no tiene la vida del Señor, pero no tiene el amor del Señor, no es nada. No es nada. ¿Qué quiere decir esto? Sin salvación usted no es nada. Así nosotros primero vamos a poner mucha atención en Dios, en la voluntad de Dios. ¿Sí? Primero, sí. Así Dios, ¿verdad? Quiere darnos primero su gran amor. Dios quiere darnos lo suyo. Vamos a recibir la vida del Señor primero y vamos a recibir el amor del Señor primero. Así que nosotros podemos amar a Dios y podemos amar a nuestros prójimos con el amor de Dios, de la salvación, del Espíritu Santo. Y al final, ¿verdad? Jesucristo le preguntaba a Pedro. Pedro 3 veces negó al Señor Jesucristo, 3 veces, ¿verdad? Maldeciendo a Jesucristo contra Jesucristo, negó 3 veces. Entonces, después de su resurrección, Jesucristo le preguntó al Pedro, ¿usted me amas? ¿Usted me amas? ¿Qué quiere decir esto? No está preguntando, ¿verdad? El amor que tiene, que tenía. No. Sí, el Pedro tenía un amor de Jesucristo carnalmente, personalmente. Pero Jesucristo está preguntando el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Usted recibió, ¿verdad? La vida nueva. Usted recibió el amor de Dios. Usted recibió la vida nueva. Sí, nosotros le amamos a Él. Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 4 dice, le amamos a Él nosotros, le amamos a Él, a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Él nos amó primero.
Entonces, ¿cómo puede amar a Dios sin recibir el amor de Dios primero? Sí puede amar, pero este amor no de el amor del Señor. Por eso, como buena semilla, ¿verdad? Buena semilla, como fruto del Espíritu Santo. Así Dios nos pregunta, ¿de dónde ustedes? ¿De qué están llevando su fruto? Mire, por ejemplo, uno amando mucho a Dios será salvo. No es así, ¿verdad? No tenga confusión. Uno tratando de amar mucho a Dios, al Señor Jesucristo, podría ser salvo. No es así. Tiene que recibir el amor de Dios primero. Él puede amar a Dios y él puede amar a sus prójimos como a ti mismo. Eso es el orden. Por eso, siempre, ¿verdad? Primero, buena semilla y después, fruto. Problema es que si tiene esta buena semilla, es problema. Uno se engaña, ¿verdad? Se engaña a sí mismo, por sí mismo. ¿Por qué? Pensando como un resultado de su salvación, pero sí, seguramente. Por eso, para distinguir, ¿verdad? Sus frutos, tiene que pasar algún tiempo, permaneciendo en el campo de Dios, en la labranza del Señor. Se llama la iglesia. Un labrador tirando en su campo, ¿verdad? Una semilla así, sale hierba, ¿verdad? Pero no podemos distinguir bien de qué, ¿verdad? Esa hierba, de mango o de manzana. Pero después, creciendo, uno no puede distinguir bien, porque no conoce, ¿verdad? Bien. Pero según fruto, sí lleva mango. ¿Cómo se llama este árbol? Árbol de mango. Así es. Así nosotros también vamos a pasar, ¿verdad? Seriamente, poniendo mucha atención en la palabra, esperando un resultado de Dios. Aquí, arraigado, puesto nuestra raíz de la fe en el campo de Dios. Pero uno que no pone su raíz, ¿cómo va a confirmar su fruto? Es difícil. ¿Es de nosotros o es del mundo? Muy parecido, ¿verdad? Este color gris es blanco o ¿qué tiene o como qué color tiene, ¿verdad? Muy parecido, pero no es muy distinto. Es peligroso, hermanos. La salvación no por la obra, pero si uno ha sido salvo, sí o sí lleva buen fruto de buena semilla del Evangelio y de la iglesia. Es cierto. Entonces, sí, así vamos a entender bien sobre el amor de Dios. Primero, recibiendo esta salvación, recibiendo el Espíritu Santo. Así que cada uno que ha recibido puede amar a Dios. Primera de Corintios capítulo 15 habla, ¿verdad?, sobre como 500, como personas que han visto como a la vez al Señor Jesucristo, 500. Hecho capítulo 1 también sale, ¿verdad? 120 personas, o sea, discípulos, ¿verdad? Discípulos, 120 discípulos que han visto que subió, ¿verdad? Jesucristo, 120. Y también San Lucas capítulo 10 habla sobre como 70 discípulos. Dios envió así de dos en dos delante de él, ¿verdad? A cada ciudad para que puedan preparar, ¿verdad? El camino del Señor Jesucristo también. Entonces había 70 discípulos.
Entre 70 también había 12 discípulos. Entre 12, ¿verdad? Una era falsa, Judá Iscariote. Pero entre tantos, el sumo discípulo, ¿quién es? Pedro. Era Pedro. Su nombre muy precioso, así, honroso. Pero también él era un hombre. También él tenía esta debilidad. Negó 3 veces, ¿verdad? Jurando, maldeciendo, jurando por el cielo y por el nombre de Dios, 3 veces negó. Entonces, después, ¿verdad? Llorar gallo, él como lloraba como amargamente, muy amargamente. Ya lo podemos entender, ¿verdad? Humanamente nosotros, cómo se sintió él. Negó 3 veces al Señor Jesucristo. Él decía, yo voy a morir, yo voy a poner mi vida por ti. Pero ya, casi mismo día, negó 3 veces. Mire, así, Jesucristo Dios le hizo entender muy bien sobre su debilidad. Hermanos, el arrepentimiento es reconocer su debilidad, es arrepentimiento. Usted, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, usted, ¿verdad? Según su voluntad, según su fuerza, ¿qué puede hacer para Dios? Uno puede morir, ¿verdad? Por Señor, pero ¿qué tiene usted? Dios lo permitiría a usted para que muriera por Señor. El que no tiene esta palabra del Señor, el que no tiene, ¿verdad? Esta vida del Señor, el que no quiere morir con Señor, ¿cómo puede vivir para Señor? Entonces, así Dios no nos permite cualquier cosa, ¿no? Dios lo ve todo, como está usted. El que no entiende, ¿verdad? Su debilidad, no va a arrepentirse. Orgulloso, un hombre muy orgulloso, ¿verdad? Confiando en su justicia, confiando en su pensamiento, confiando en su voluntad, rechaza la voluntad de Dios. Orgulloso, no puede arrepentirse, no puede ser utilizado por Dios tampoco. Cuando confesó, ¿verdad, Adán? Ah, sí, estoy desnudo, me escondí por comer, ¿verdad? Del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ya entendió que estaba desnudo antes de comer de ese árbol. No lo entendía, no lo, ¿verdad? Se sentía. Pero después de comer, ya entendió su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Entendió su pecado. Entró, ¿verdad? Un pecado. Entonces, así, Dios le vistió por túnica de pieles cuando él confesó que estaba desnudo. ¿Me explico? Vamos a buscar San Juan, capítulo 49, capítulo 9, verso 41. Aquí, el capítulo 9 habla muchas veces sobre los ciegos. Entonces, Jesucristo los sanaba, ¿verdad? A ellos. Entonces, aquí habla, capítulo 9, verso 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera ciego, usted, si fuera ciego, reconociendo bien, ¿verdad? Que era ciego.
Dice, no tendríais pecado. Podría ser perdonado, pero uno que dice, yo veo, entonces no es ciego. De verdad, todo el mundo es ciego. Pero el que no reconoce su situación, su pecado, ¿cómo va a entender, cómo va a recibir ese regalo de Dios? Hay que reconocer sobre su pecado. Por eso, como fariseo, ¿verdad? Pensaba como justo, muy bueno. ¿Por qué? Porque yo no estoy pecando, ¿verdad? Como otros, ladrones, injustos, adúlteros. Yo no estoy caminando en el mundo. Estoy distinguido, ¿verdad? De ellos, separado de ellos. Así será salvo, haciendo estas cosas. ¿No es así? Entonces él piensa así como justo. Dice, vemos, dice, ¿verdad? Porque decís, vemos, pero era ciego, pero uno dice, vemos, vuestro pecado ya permanece en ti. ¿Qué quiere decir esto? Si de verdad mucha persona no tiene interés del reino de Dios, no creen en Dios tampoco, mucho, ¿verdad? Y también creyendo en Dios, creyendo en la Biblia, muchos quieren ir al reino de Dios por su vida, según su vida, tampoco bueno, como fariseo. Ellos pensaban, sí, puede ir al cielo por su vida, pero no. ¿Por qué usted ha sido salvo? Por ejemplo, usted ha sido salvo o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudo hacer nada. Por eso fue salvo. Entonces, el que piensa que yo puedo hacer algo, entonces Dios lo deja. Hágalo, lo que quiera usted. Pruébelo. ¿Por qué somos salvos? Porque no podemos hacer nada. Solo Dios. Entendiendo eso, viene, ¿verdad? Ese regalo de Dios. Hay que salir ante los ojos de Dios desnudo. Yo no soy nada. ¿Qué tengo yo? Nada. Solo pecado. Un hombre muy débil y frágil. Entonces el que no quiere reconocer esta debilidad no va a arrepentirse. Por eso, por mucha situación, aflicción, ¿verdad? Dios nos hace entender nuestra debilidad. Es así. Es buena oportunidad de arrepentimiento. Entonces el que tiene mucha riqueza, ¿verdad? Que lejos, está lejos de arrepentimiento. No es bendición tener mucha riqueza. Entonces, después de la salvación, hermanos, nosotros también debemos reconocer bien sobre nuestra debilidad. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Hay que tener este corazón siempre. Se llama arrepentimiento. Cada uno tiene que arrepentirse de muchas cosas, dejar su pensamiento, dejar su orgullo, ¿verdad? Dejar su voluntad. Así Dios nos permite mucha aflicción y tropiezo también, para que entienda su debilidad. ¿Quién es usted? No es nada. Moisés, ¿verdad? Él era príncipe de Faraón, como segundo ley de la tierra de Egipto. Él creció, ¿verdad? Hasta 40 años en palacio de Faraón como príncipe. Entonces él fue criado así, con buen ambiente, con buena enseñanza, ¿verdad? Él tenía una posición muy alta. Era príncipe de rey. Entonces,
un día, ¿verdad? Así que se sintió ansioso por salvar a su pueblo, a sus hermanos. Entonces mató un soldado, ¿verdad? Egipcio, según su como justicia, ¿verdad? Que quiso salvar a su pueblo, a sus hermanos de esta esclavitud, pero Dios no quiso recibirlo. Ya tenía 40 años y después, ¿verdad? Se huyó al desierto. Él, ¿verdad? Podría haber pensado que podrían salvar a Israel por sí mismo, según su buena posición, según su buena habilidad propia, ¿verdad? Él podía pensar así, pero Dios no lo recibió, no lo aceptó. Entonces tiró en el desierto 40 años. Ni siquiera, ¿verdad? Puede salvarse a sí mismo, Moisés. Entonces, pasando 40 años en el desierto, él entendió su debilidad. Ya dejó todas las cosas que tenía. Así, Dios lo humilló, ¿verdad? Bastante. Hay que pasar como, tenía que pasar 40 años. Yo lo veo también como un tiempo de arrepentimiento de Moisés. Mire, así Dios no utiliza a cualquier persona. Dios lo prueba, lo prueba. Le da también un tiempo de arrepentimiento para que dejara su orgullo, para que dejara su pensamiento. Si quiere ser utilizado por Dios, si quiere buen utensilio en la casa de Dios, sí, sí queremos, ¿por qué no? Esto es un deseo de los salvos, es cierto. ¿Qué pagaré, verdad? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? A Él me salvó. ¿Qué pago? ¿Cómo pago? Yo no puedo pagar todo, pero sí, yo quiero pagar aquí, ante su pueblo, en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ah, yo quiero ser buen utensilio para Dios, en la obra del Señor. Entonces Dios lo prueba aquí en su campo, preparando algo. Pero uno que no quiere, ¿cómo no quiere? No quiere soltar, ¿verdad? Lo que tiene, su pensamiento. Ah, eso no me gusta. Entonces no va a avanzar más, no va a ser utilizado. No quiere arrepentirse, ¿cómo Dios puede utilizarlo? Mire, así hemos aprendido, ¿verdad? Sobre buena semilla y fruto, aprendiendo lugares junto al camino, en pedregales y entre espinos. Así cada uno tiene piedras en su vida, en su corazón, tiene espinos, muchos, como obstáculo, ¿verdad? Tropiezo, no puede avanzar más. No tiene campo en su corazón para recibir la palabra, o sea, buena semilla. No tiene campo. Hay que arrancarlo y echar fuera, ¿sí o no? Tiene que agarrar, ¿verdad? Su corazón para que sea la tierra fértil, pero no quiere, entonces no puede. Por eso Dios ve el corazón de cada uno. Aquí en la Biblia, ¿verdad? Sí, así pasa mucho tiempo preparando, ¿verdad? Un corazón de uno. Así Dios trabaja seguidamente. Yo lo entiendo hoy en día también, así pasa aquí en la iglesia. Llegaron, bien, bienvenidos. Siga viniendo, por favor, para que Dios trabaje en su corazón, preparando sus corazones y después, como labrador, ¿verdad? En su campo, Dios trabaja como dueño. Entonces vamos a prestar, vamos a tirar, ¿verdad? Nuestro corazón
sobre mano de Dios. Dios trabaje aquí en mi corazón. Limpie mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor. Algo así vamos a presentar nuestro corazón aquí siempre. Dios va a trabajar. Esto es el tiempo de arrepentimiento. Pero uno que no quiere abrir, Dios no puede trabajar. Será verdad. Entonces, hermano, venga, por favor, siempre aquí en la comunión con Dios, con corazón humilde y suave, para que trabaje Dios en mi corazón. Eso es el tiempo de arrepentimiento. Entonces, escuchando muchas veces el seminario nunca entra. ¿Por qué no entra? Porque no se arrepintió. Arrepentíos, dice, ¿verdad? Creen en el Evangelio. Y también ya, qué dicha, ¿verdad? Recibió la salvación. Entre los salvos también tiene que entender y reconocer su debilidad. Uno se siente, ¿verdad? Fuerte. Yo soy fuerte. Yo no ocupo ni una ayuda de los hermanos. Yo voy por mí mismo. Yo soy fuerte. Yo no ocupo ayuda de Dios. Yo no ocupo, ¿verdad? Ayuda de la iglesia. Yo no estoy hablando algo, ¿verdad? Material, carnal, no estoy hablando esto, sino algo espiritual. Uno no puede estar así, yo soy fuerte, no, yo soy débil. Yo ocupo mucha ayuda de Dios, yo ocupo mucho apoyo de los hermanos. Oren por mí, ayúdame. ¿Por qué? Porque me siento así muy débil, ¿verdad? Aunque yo estoy siempre aquí en la iglesia, en la palabra, en la comunión, pero el que no reconoce bien sobre su vida débil, infiel, no va a arrepentirse. Hay que arrepentirse. ¿Cómo? Hay que cambiar su vida. El que no viene, ¿cómo va a recibir? El que no está, ¿cómo va a escuchar? Hay que cambiar su rol, ¿verdad? Para que estén siempre en la comunión, para que sea fiel los domingos y los miércoles en cada reunión. Se llama fidelidad y lealtad. El sinónimo de la fe es así, ¿sí o no? El sinónimo de la fe, ¿qué es? Fidelidad. Seamos fieles los domingos y los miércoles. Entonces, Dios así busca entre los salvos quién es fiel. Si Dios está probando a cada uno quién es fiel. Queremos ser utilizados por Dios como un utensilio, instrumento limpio, preparado en la casa de Dios. Sí. Entonces, seamos fieles, hermanos, siempre. Viene una debilidad, es cierto. Entonces, ¿cómo podemos rechazarlo? Por la palabra y por medio de la comunión. Así viene sabiduría de Dios y el poder de Dios. Por eso, ¿por qué nosotros debemos seguir viniendo a la iglesia? ¿Por qué nosotros debemos asistir a la comunión? ¿Por qué? Porque sabiendo nuestra debilidad, entendiendo bien nuestra debilidad. Y, ¿verdad? Como fuerte, es muy fuerte tentación de Satanás, es muy fuerte, ese deseo de la carne y del mundo fuerte. Sabiéndolo, ¿cómo no podemos? ¿Cómo no queremos venir y permanecer en la iglesia? ¿Cómo no? Por eso, Dios siempre nos hace entender nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que nosotros
podamos tratar de permanecer más en la iglesia. Así, a veces nos encomienda, ¿verdad? Encomienda a Dios un trabajo, aunque soy débil, ¿verdad? Pero Dios nos encomienda, nos pide algo. ¿Para qué? Sí, para que seamos nosotros fieles, para que entendamos algo por ese trabajo. Es una oportunidad de crecer. Por eso, así nosotros también podemos crecer y madurar por el trabajo. Un chiquito que tiene como 4 o 5 años, un bebé costado, mucho menos, no puede hacer, ¿verdad? Algo que lo que puede hacer los adultos, los mayores. ¿Por qué? No tiene capacidad, no tiene poder. Entonces, sí, vamos a seguir creciendo, entendiendo muy bien sobre nuestra debilidad. Hoy estoy muy, ¿verdad? Fiel, muy fuerte. Qué dicha, qué bueno. ¿Cómo será mañana? ¿Sabe? No lo sabemos. Por eso siempre nosotros confesamos así como ante los ojos de Dios. Ah, yo soy más fuerte que Él. ¿Por qué? Él no viene. Puede ser, pero como ante los ojos de Dios, vamos a confesar siempre quién soy yo, ¿verdad? Cómo estoy. San Mateo capítulo 11, verso 11 habla sobre Juan el Bautista también. Hemos meditado, ¿verdad? Este verso 11, verso 11. Dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ah, el Juan el Bautista es el mayor que otro. Entonces, él recibió mucha honra de las personas. Es cierto, ¿verdad? Y, pero él nunca tenía ese corazón como alto. Nunca se enalteció, nunca se jactó, sino dijo, ¿verdad? Envió los como líderes, algunos, para preguntar al Juan el Bautista, ¿usted quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Usted es Jeremías? ¿Usted es Cristo? Yo no soy Jeremías ni Cristo. ¿Qué dijo? Yo soy la voz de uno. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy uno, la voz de uno que clama en el desierto. Yo no soy nada, soy vos. Entonces él entendió muy bien quién es él, ¿verdad? Yo soy nada, aunque yo estoy como testificando, anunciando directamente de Jesucristo. Así fue grande, ¿verdad? Pero dijo, yo no soy nada, soy la voz de uno. Podría haber, ¿verdad? Podría haber muchas voces, pero yo soy uno de ellos, uno de ellas, nada más. Nosotros también somos así, somos voces. ¿Qué quiere decir esto? Ya Dios nos encomendó este evangelio, ¿verdad? Este evangelio verdadero. Dios nos encomendó esta luz verdadera, el evangelio verdadero, pero nosotros no somos el evangelio. Nosotros no somos la luz verdadera. Pan de vida, la luz verdadera. Ese es Cristo. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la voz de uno. Como paso, como el camino de este evangelio, para que trabaje, ¿verdad? Para que llegue
a una persona que no tiene, como un pasillo. Así viene la palabra por nosotros y traspasa a otra persona. ¿Me explico? Así somos como un pasillo, pero este pasillo sucio y desordenado con mucha basura, ¿cómo pasa? ¿Cómo traspasa? Esa luz verdadera. Es difícil, ¿verdad? Así somos, así vamos a entender quiénes somos. Dios quiere trabajar en medio de nuestra vida. Dios quiere utilizar nuestra vida, pero un utensilio, un vaso muy sucio y desordenado con mucha basura del mundo y de la carne, nunca será utilizado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse, dejarlo. Entonces, aquí estamos aprendiendo eso. Pasando una semana, por ejemplo, como se ensucia, ¿verdad? También entra mucha cosa del mundo y de la carne en nuestra vida. Sí, hay que limpiarlo, hermanos. Por eso ocupamos esta reunión, ocupamos la palabra, que nos limpie, que nos ordene. Es muy necesario. Entonces, el que entiende así su debilidad, ¿por qué no busca, verdad, la palabra? Sí, es muy necesario. Para ser utilizado primero, sí, número uno, ¿verdad? Tiene que ser salvo, primero. Número dos, tiene que permanecer en la casa de Dios. Utensilio, ¿verdad? Instrumento en la casa de Dios. Hay que permanecer ahí si quiere ser utilizado por Dios. Y también tiene que estar limpio y preparado siempre. Dios va a utilizar. Así, hermanos, seamos fieles los domingos y los miércoles en cada reunión. Seamos fieles en la palabra, de la palabra y de la oración. También, por favor, para que sean ustedes utilizados muy bien por Dios, para que sean dignos de recibir mucho galardón del reino de Dios, aprovechando bien su tiempo. Espero que tengan ustedes mucha gloria en el reino de Dios. No sean, ¿verdad?, vergonzados. Así que Dios nos da el tiempo y la vida. No vamos a mentir, hermanos. Usted habló. Hay que cumplir, por favor. ¿Por qué? Uno dice, ¿verdad? Yo voy, pero no viene. Mintió. Yo lo hago, pero no lo hizo. Mintió. ¿Sí o no? No vamos a mentir. Yo voy, ¿no vino? Muchas veces. Yo voy, pero no vino. No vamos a mentir, hermanos, porque a los salvos, ¿verdad? No les conviene mentir. A los salvos no les conviene mentir, engañar. Jamás, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a dejar esto también. Así cada uno tiene un costumbre. Llego hasta como a las 5 de la tarde. ¿No llega? Entonces mintió, ¿sí o no? Hay que tratar de cumplir su palabra. Eso también puede ser, ¿verdad? Un cambio de su vida. Vamos a ser fiel, no fallar, no fracasar, ¿verdad? De, de algo.
Entonces, si Dios está probándonos, seamos fiel de cualquier cosa. Usted habló con alguno una vez, hay que cumplirlo, tratar de cumplirlo. Mire, y les pregunto, y ahora vamos a pensar un poco más detalle sobre la salvación de Pedro. Entonces, Pedro, cuando recibió la salvación, cuando fue llamado por Señor Jesucristo, ven, sigue en pos de mí, fue salvo en aquel tiempo. Fue llamado también Judas Iscariote, ¿sí o no? Fue llamado, pero él no era salvo. Entonces, el llamamiento de alguno, de algo, no es salvación. Fuimos llamados, por ejemplo, nosotros fuimos llamados por el Evangelio del mundo. ¿A dónde? A la iglesia. Para algunos, ¿verdad? Podría ser salvación, pero no todo, no para todo. Generalmente no es así. Si Dios nos llama por el Evangelio. Entonces, cuando murió Jesucristo, Pedro fue salvo. Al morir Señor Jesucristo en la cruz, no fue así, ¿verdad? Porque él se huyó, negó 3 veces y se escondió llorando, ¿verdad? Llorando amargamente. Qué pena eso, pero no, no era salvación tampoco. Entonces, pasando con Señor Jesucristo, 3 años y medio, ¿qué pasó? No era salvación. Negó 3 veces, jurando, ¿verdad? Entonces, cuando recibió la salvación, el apóstol Pedro, cuando Jesús resucitó y mostró su cuerpo resucitado, Pedro, ¿verdad? A Pedro, a los otros apóstoles también habrían sido salvos. La Biblia no dice, ¿verdad? Exactamente el tiempo. Así mayoría no dice, ¿verdad? ¿En qué tiempo ha sido salvo? No dice eso, pero nosotros podemos pensar. Fue como cuando fue al ser llamado como apóstol, no. Al morir Señor Jesucristo, no. Cuando Jesucristo resucitó y mostró su cuerpo, ¿verdad? Resucitado a Pedro, a los discípulos. Sí, habrían sido salvos. ¿Por qué? La resurrección de Jesucristo es como un testimonio de la salvación. Es un testimonio. Sí. Por eso los discípulos, ¿verdad? Así recibieron el testimonio de Jesucristo. Ellos escuchaban, ¿verdad? Estas palabras de Jesucristo, comiendo juntos, caminando juntos y viendo muchos prodigios. Pero aún no entendieron qué quiere decir esto. Y preguntaba, ¿verdad? Unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No, no lo entendemos. Se fueron muchos, se fueron. ¿Por qué? No pudieron entender y se fueron. Pero 12 discípulos se quedaron, solamente 12. Entre 12, uno era falso, ¿verdad? Como hijo del diablo. Entonces, así podemos entender la salvación de ellos cuando recibió. Al recibir este testimonio de resurrección de Jesucristo, ellos recibieron, ¿sí? Este testimonio de Jesucristo. Así presentó Jesucristo a los discípulos. Si no hubiera presentado Jesucristo su cuerpo resucitado a los discípulos, ¿qué pasaría? ¿Verdad? En la vida de ellos. Podía ser como discípulo, que dice aquí en la Biblia. No, no puede ser.
Mire, eso también podemos pensar sobre como esta buena semilla y el campo de Dios, y también sobre frutos. Había, ¿verdad?, algunas obras de ellos, trabajo de ellos, pero no era del testimonio de Jesucristo, no era del evangelio verdadero. Ellos quisieron seguir y seguir en pos del Señor Jesucristo, caminaba y trabajaba juntos, pero aún no fueron entendidos ni salvos. Aún no han recibido el Espíritu Santo. Al morir Señor Jesucristo se huyeron. Entonces, si hubiera terminado, ¿verdad?, esta historia del Evangelio de Jesucristo así, con la muerte, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría entender la salvación? No, nadie. Por eso la resurrección de Jesucristo es importante. Si no hubiera como presentado, ¿verdad?, su cuerpo resucitado a nadie, entonces todo el mundo, ¿verdad?, podía pensar quién era Jesucristo, quién era. Él hizo muchas cosas, pero era Salvador, ¿o no? Cuestión, ¿verdad? Cuestión. Todo tiene cuestión, solamente no tiene algo claro, no puede ser la certeza. Pero cuando presentó su cuerpo resucitado como un testimonio de la salvación, ya ellos entendieron, ah, sí, era verdadera. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho Jesucristo era verdadera. Era un testimonio también de Jesucristo. Por eso, la fe, ¿verdad? Hablando sobre la fe, uno si quiere creer, por ejemplo, si quiere confiar, pero esta fe Dios nos da, como Jesucristo presentó su testimonio a los discípulos, ¿sí o no? A los discípulos. Así recibieron la fe de Jesucristo. ¿Me explico? Uno quiere, o sea, inventar. Uno quiere hacer una fe buena en su corazón, según su obra, según su trabajo, quiere hacer, inventar una fe buena para presentar ante los ojos de Dios. Señor, míreme, así yo tengo esta fe. La salvación no es así. Me explico. Jesucristo presentó su testimonio de su resurrección, de toda su obra, de toda su palabra, por medio de su resurrección. Era un testimonio de Jesucristo. Ellos recibieron ya y entendieron, ¿verdad? Aún no entendió bien, muy bien, porque aún no llegó el Espíritu Santo. El día Pentecostal ya llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y después de recibir el Espíritu Santo, ya sí entendieron completamente. Pero sí, por medio de este testimonio de Jesucristo, sí, ellos podrían recibir este testimonio de Jesucristo, ¿verdad? En su corazón. Como hoy en día, palabra del Evangelio llega. Es como el testimonio de Jesucristo. El testimonio que preparó Jesucristo se llama la fe de Jesucristo. Así, nosotros recibimos y tenemos la fe de Jesucristo, no de nuestra. ¿Me explico? Inventada, esforzada. No. ¿Cómo suena esto? Obra. Entonces le falta algo a usted. ¿Qué va a decir? Me falta. Se pierde valentía, ¿verdad? Y confianza. Me falta. Pero esa fe viene de Jesucristo. Jesucristo es la fe. Se llama la fe de Dios. Que hizo, que preparó todo y nos regaló. Por eso la salvación es el regalo de Dios.
Vamos a recibir así el testimonio de Jesucristo solamente. Vamos a recibir ese regalo de Dios que preparó, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Por eso, los salvos son los que han recibido el testimonio de Jesucristo, que vive en su vida, Jesucristo. Por eso, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo. Así son testigos. Son testigos. ¿Por qué testigos? Tiene testimonio de Jesucristo. Entonces, somos discípulos, ¿verdad? Pedro pasó este tiempo. Entonces, por medio de resurrección de Jesucristo, durante, ¿verdad? 40 días, presentaba y presentaba, no solamente una vez, varias veces. Así presentaba a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Darle, ¿verdad? Darle y darle el testimonio de Jesucristo. Nosotros también deberíamos recibir así testimonio de Jesucristo. Esto es el poder de Dios, esto es la obra de Dios. Nadie puede hacerlo en lugar de Él. Nadie, solo Él. Así la salvación eterna. Me explico. Así la salvación no se pierde. ¿Por qué piensa, verdad, que se perdería la salvación? Muchos. ¿Por qué? Salía, ¿verdad? De su corazón, salía de sí mismo. Así tiene dudas. Pero viene esta fe de Dios. Nunca se va. ¿Cómo? Así la salvación no se pierde. Es testimonio de Jesucristo. Esto es la fe de Jesucristo. No se va. ¿Cómo se pierde? Entonces uno que piensa así, entonces ya recibió una fe, ¿verdad? Tiene fe de sí mismo, según su entendimiento, según su corazón, entonces no es del Señor, ¿verdad? Hay que recibir esta fe del Señor Jesucristo. Por eso uno que tiene esa fe inventada de sí mismo, de su manera, de su pensamiento, tiene que guardar y cumplir muchas cosas, si no, se pierde. Entonces no es testimonio de Jesucristo. Mire, aunque han visto los discípulos algunas veces al Señor Jesucristo, pero no entendieron lo que tenía que hacer, ¿sí? Por eso un día Pedro dijo, ¿verdad? Pedro le dijo a sus compañeros, voy a pescar, dice, voy a pescar. Y otros discípulos dijeron, ¿verdad? Vamos nosotros juntamente contigo, ya vamos a pescar. Ya salieron todos al mar, ¿verdad? Para pescar. Entonces, aunque han visto la resurrección de Jesucristo, no entendieron lo que tenía que hacer, ¿verdad? Aún no entendieron quiénes son ellos. Son testigos de testimonio de Jesucristo. Son discípulos de Jesucristo. Dicen, vamos a pescar, así como se volvieron atrás, para atrás. Y también tenían miedo de los judíos, porque los judíos aún estaban persiguiendo, ¿verdad?, a los creyentes de Jesucristo. Ya vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Dice, verso 4 dice, y estando juntos aquí, ¿verdad? Dios, Jesucristo va a subir al cielo donde estaba. Entonces,
están reunidos ahí como 120 discípulos, esperando, ¿verdad? La, como subir al cielo. Dice verso 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo, ¿verdad? Testigo del Evangelio, testigo de Jesucristo. Seréis mis testigos. Me seréis testigos. Entonces, si los salvos así son testigos de Jesucristo. Ahora, ¿verdad? Ellos aún no han recibido el Espíritu Santo, pero por medio de testimonio de Jesucristo, de su resurrección, ya ellos como tienen, ¿verdad? Una certeza. Aún no ha recibido el Espíritu Santo. Después, como 10 días, el día pentecostal ya descendió, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, en medio de nosotros también podría haber casos como ellos. Me explico. El que no tiene el Espíritu Santo no es salvación, hermanos. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Hay que esperar. Uno que no sabe, ¿verdad? Si tiene o no. Pero también uno lo sabe. ¿Por qué? Me habla por la palabra, me hace entender algo y me obliga, ¿sí? Y me hace permanecer en la iglesia, me hace trabajar en la obra del Señor. Eso es trabajo del Espíritu Santo, obra. Y entiende, ¿verdad? Disciplina de Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos hace entender todas las cosas. Entonces, solamente entendiendo por su cabeza, yo entendí, pero si tiene el Espíritu Santo. Curioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Permanecer aquí en la iglesia esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no está arrepentido exactamente. Por ejemplo, mire, imagínense, 12 discípulos. Ellos andaban 3 años y medio con Jesucristo. Aún, ¿verdad? Ellos no se arrepintieron. Por eso pasando este asunto de sufrimiento de Jesucristo, así se huyeron, se escondieron, votaron, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Entonces, pasando tiempo, así Dios preparó corazón de ellos. Por eso aquí dice, ¿verdad? Espérase en la promesa del Padre. Permanezca en Jerusalén hasta que venga, ¿verdad? El Espíritu Santo. Algo así entre nosotros también podría haber algunos que no han recibido la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Eso no para juzgar, ¿verdad? A otra persona,
Yo no voy a juzgar. No se preocupe, hermano, yo no voy a juzgar a ninguno. Pero cada uno tiene que pensar y entender lo que está diciendo aquí la Biblia. Buena semilla. Número uno, depende de buena semilla. Número dos, depende del campo, ¿sí o no? Esta buena semilla tiene que estar arraigado, puesto su raíz en buen campo, en el campo de Dios. Se llama la iglesia, para ver qué fruto va a llevar según su tiempo. Entonces, algo así nosotros vamos a esperar con mucha paciencia, con mucha humildad, por favor, para que trabaje Dios. Así Dios trabaja, ¿verdad? Como labrador de su campo, preparando, limpiando sus corazones. Por eso estoy hoy en día, ¿verdad? Hablando sobre arrepentimiento. Si ha sido salvo, entendió muy bien, pero también tiene que arrepentirse para llevar buen fruto, dejar su pensamiento. Si no, no va a llevar buen fruto. Entonces, curioso, ¿verdad? ¿Es salvo o no? Por sus frutos los conoceréis. Si no lleva fruto, entonces dudoso, ¿verdad? ¿Es salvo o no? Nadie le va a preguntar, ¿usted es salvo o no? Ya tenemos confianza. Hace años, hace días, ¿verdad? Con muchos días. Tenemos confianza. Yo tengo confianza en ustedes, pero cada uno tiene que pensar y meditar sobre esta palabra, probando, ¿sí? Probando su vida. ¿En dónde? Aquí, en el campo de Dios. Así que Señor Jesucristo también nos pregunta, ¿usted me amas? Jesucristo le preguntó al Pedro, ¿verdad? 3 veces, ¿usted me amas? Sí, Señor, sí, Señor. ¿Qué quiere decir esto también, verdad? A usted recibió mi amor, si tiene mi amor, si tiene mi vida, ¿verdad? Así nos pregunta. Apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso es trabajo en la iglesia. Oveja, ¿verdad? Las ovejas de Jesucristo. ¿Dónde está? En su rebaño. ¿Sí o no? En su rebaño, salvos. Se llama la iglesia. Entonces, así hay nuestro trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Apacentar a las ovejas del Señor, los hermanos, ayudar y apoyar, orar, ¿verdad? Por ellos, amar unos por los otros, orar unos por los otros, amar unos a otros. Esto es nuestro trabajo, esto es apacentar y pastorear también las ovejas de Jesucristo. Así Dios quiere probar, ¿verdad? Nuestra vida. Si me amas, siempre Dios nos pregunta, Señor nos pregunta, ¿usted me ama? Entonces sabe lo que tiene que hacer, pero ¿cómo está usted? Por eso, entendiendo bien sobre la salvación, ya vamos a entender también lo que debemos hacer como oveja de Dios, oveja, ¿verdad? Del pastor grande, que es Jesucristo. Y recibiendo estas palabras, aún no han entendido muchos ellos, pero después de recibir el Espíritu Santo, ya, ellos pueden ser buen testigo, ¿verdad? Del Evangelio. Verso 8, Hecho capítulo 1, verso 8, leamos, sí, de nuevo leamos juntos, vamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando lo que debemos hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo, me seréis testigo. Esto es trabajo de los salvos. Entonces, nosotros, trabajando en el trabajo de Dios, del Señor Jesucristo, podemos ver qué tenemos. Pruébelo, hermanos, pruébelo. Pero no haciendo nada en este trabajo de Señor, ¿cómo puede probar su vida? Pruébelo. ¿Cómo? Ser testigo del Evangelio a su familia, a su familia, a sus conocidos, amados, a sus amigos, con sus amigos. Pruébelo. ¿Cómo? Anunciar el Evangelio. No hace falta predicar, ¿verdad? Todo el seminario, ¿no? Sino invitar al seminario para que vea la palabra, escuche este seminario. Entonces ellos va a pensar, ¿verdad? ¿Qué está? ¿De qué está diciéndome? Entonces uno que no tiene buen testimonio en su vida cristiana, él va a pensar, ¿verdad? Él no es bueno, mentiroso, ¿verdad? Infiel conmigo, entonces, ¿cómo? ¿Cómo está invitándome? Hágalo bien usted primero, según su palabra que tiene. Entonces va a menospreciar su invitación. No vale. Invitando a alguno, ¿verdad? Aunque no tenía buen testimonio, pero llegó. Qué dicha. Pero no por su testimonio llegó, sino por su misericordia del Señor. Llegó. Podría ser, ¿verdad? Podría ocurrirse así, pero no es muy como aprovechoso. Hermanos, así vamos a pensar sobre esta pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene mi amor, usted tiene mi evangelio, usted tiene mi vida. Dice, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, aquí entre nosotros. Y también apacentar, ¿verdad? Compartir esta palabra de vida con otra persona. Esto es nuestro trabajo. Me seréis testigo en Jerusalén, cerca, ¿verdad? En Judea, un poco más lejos. Y en Samaria, más lejos de Jerusalén y hasta el último de la tierra. Primero vamos a empezar así, cerca de su vida. Y poco a poco vamos a extender, ¿verdad? Nuestro trabajo. Pruébelo, hermanos, eso. Así vamos a probar por lo que tenemos. Primero, ¿verdad? La salvación. Segundo, por la iglesia. Y tercero, como por medio del Espíritu Santo que está con nosotros, cómo trabaja. Entonces, mucho ánimo, hermanos, y seguimos adelante así. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, y que tiene mucho amor, te damos muchas gracias por siempre esperarnos con mucha paciencia para que nosotros seamos más dignos de la palabra, para que seamos un hijo digno de la obra del Señor. Así que entendemos el corazón del Señor. Señor, ayúdanos. Nosotros somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor su apoyo, su ayuda, para que nosotros podamos seguir adelante, más adelante, según tu voluntad, obedeciendo la palabra del Señor. Señor, utilice nuestra vida y nuestra congregación
también según tu voluntad. Queremos ser buen testigo de este evangelio verdadero. Ayúdanos, Señor, y todo veamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.